soy la vicepresidenta de la asociación y con mucho gusto pues les mandamos información al que esté interesado. Bueno, bueno, hoy vamos a comenzar un tema muy interesante. Bueno, yo... Presentes y luego inicia. Y aquí, doctora, en este es donde le va dando clic cuando comience a pasar, pero por ahora preséntese. Bueno, aquí les voy a mandar un poquito de mi hoja de vida. Yo trabajé como docente en la Universidad de La Salle, en la Facultad de Optometría, casi los 30 años. Pues tengo muchos alumnos que han sido eminencias en el futuro y eso me llena mucho de alegría. Perdón, doctora, que cuente nuevamente sobre la cooperativa. Sobre Cooperativa. Sobre cooperativa. Pero hable con ustedes. Bueno, nuestro centro se llama Centro de Optometría Pediátrica y Reeducación Visual, COPER-VISAS. Es una entidad que tiene una antigüedad de 30 años, a la cual pertenecemos 3 personas, 3 optómetras, especialistas en esta parte de funcionalidad visual y en ortóptica. También somos representantes para Colombia de importaciones de Vernel y de Fresnel de Estados Unidos para Colombia y las de Fresnel para América Latina. Así que, pues, con mucho gusto podemos ayudarles en todas sus inquietudes. A ver. Aquí van a ver ustedes un poquito más de lo que es mi currículum, pero pues bueno, de todas maneras, lo más importante para mí es que ustedes puedan aprovechar y podamos aprender de forma muy didáctica y muy práctica lo que queremos explicarles el día de hoy y en el futuro. Vamos a iniciar el tema con los primeros test que nos permiten evaluar el sistema motor ocular. La semana o la clase anterior estuvieron ustedes con la doctora Marta y ella les estaba explicando los síntomas que se presentaban cuando había anomalías. Y ustedes pudieron darse cuenta que la mayoría de los problemas tienen unos síntomas similares, de manera que por eso es de gran importancia aprender a diagnosticar perfectamente todos los apartes que tiene el sistema motor ocular, y ustedes van a darse cuenta que es un tema bastante extenso, bastante largo, pero que es importante para que ustedes se den cuenta de ello. Hoy vamos a tratar estos temas: la dominancia, el ángulo capa, los reflejos de Hirschberg, el punto próximo de convergencia y el cover test. Ojalá alcancemos a desarrollar perfectamente todo este tema. Bueno, la forma como lo vamos a desarrollar es hablando un poquito sobre el objetivo de cada uno de los test. Luego haremos un plan de manera que podamos ver cuáles son las características que tenemos que observar. Iremos a hacer un poquito de práctica. Vamos aquí a hacer la experiencia hoy, a ver cómo nos va. Ustedes, por favor, nos retroalimentan para saber si pudieron observar perfectamente lo que queremos que ustedes observen. Y la última parte, entonces, los parámetros de normalidad para que ustedes sepan cómo se puede realizar los test. Bueno, ahora entonces, hablando de la dominancia
si bien es cierto, nosotros tenemos en cuenta lo que es la dominancia ocular, resulta que eso depende del cerebro. Y como es el cerebro el que ordena la dominancia de acuerdo al área que tenga predominancia, entonces es cruzada de manera pues que si yo utilizo más mi lado derecho, es porque mi cerebro en el área izquierda es el dominante. Entonces, eso obviamente se da para todos los, todo mi cuerpo, de manera que en primer lugar lo tendríamos que tener aquí como la dominancia ocular, pero también como la dominancia del oído, como también la dominancia de la mano, como la dominancia del pie. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a poder observar cuál es el área o cuál es el lado y la parte de nuestro cerebro que es dominante, porque generalmente a través de los estudios de psicología y de neurofisiología que han hecho durante muchos años, han determinado que si nosotros tenemos el área dominante de nuestro cerebro, el área izquierda, entonces nuestra mano derecha, nuestro ojo derecho, nuestro oído derecho, nuestro pie derecho, va a ser el área que más se vaya a utilizar. Y eso tiene una incidencia muy grande en todo lo relacionado con el aprendizaje, especialmente en el área de la percepción y en la parte espacial y obviamente con todo lo que tiene que ver con la lateralidad del ser humano, y por eso es tan importante que a los niños pequeños no les cambiemos la dominancia como se sucedía hace unos años y fue bastante complicado para muchos seres humanos. Entonces, aquí en este caso nosotros vamos a hablar de la dominancia del ojo y la dominancia de la mano, que tal vez es la que más nos da orientación en ese sentido. También podemos observar que fisiológicamente en algunos pocos casos nos da una dominancia cruzada, de manera pues que, por ejemplo, podríamos tener nuestro ojo dominante el ojo izquierdo y nuestra mano dominante la mano derecha. Por eso, entonces vamos a contemplar la posibilidad de que tenemos una dominancia cruzada. Esas personas que tienen esa dominancia cruzada tienen más dificultades en la parte perceptual y en la parte de aprendizaje. Por eso es importante para que nosotros lo evaluemos y lo tengamos en cuenta. Vamos entonces a mirar aquí la tecnología por el momento. Bueno, vamos entonces. Generalmente cuando queremos evaluar la mano, solamente lo preguntamos a través de cuál es la mano que utilizan con más frecuencia. Acordémonos que la dominancia tiene un periodo de labilidad, de manera que solamente hasta los 5 años aproximadamente todas las personas que tienen el acercamiento con la educación están considerando que hasta los 5 años se determina exactamente la lateralidad del niño. Pero ya muchos desde muy pequeños están preocupados, digamos, para usar eso. Perdón, se está entrecortando. Bueno, a ver. A mí no, dice que a mí no. Que se cruzaron, no será cuando nos obligaron a que con esa mano. Están, ustedes oyen entrecortado. Que se escucha bien, dice otros, ¿no? Debe ser algunos. Algunos. Pues es la señal de algunos. Pienso que Era yo. No, ya, que continúe ya, doctora. bueno. Era Roberto. Roberto. Continúa. Bueno, entonces, vamos a hablar entonces de la dominancia ocular. Allí hay una cosa muy importante, y es que generalmente hemos tomado como cierto el hecho de que mi ojo dominante es el de mejor visión
y que en algunos casos las personas consideran que eso es lo normal, que alguien tenga un ojo de mayor visión que el otro, pero normalmente sabemos que los dos ojos deben tener la misma capacidad de discriminación visual, es decir, de agudeza visual. Por esa razón es importante hacer una serie de técnicas o de pruebas que nos permitan determinar fácilmente cuál es nuestro ojo dominante, aunque por esas razones, especialmente de agudeza visual y de uso constante, podrían llegar a ser diferentes. Nosotros podemos tener... No, está el anterior. Vamos a desarrollar aquí brevemente algunas técnicas, como ven aquí en la diapositiva, que nos permiten determinar cuál es el ojo dominante. La primera es el test del agujero estenopeico. Simplemente tomamos una paleta o una paleta donde podamos tener un agujero estenopeico. Aquí tengo un agujero muy pequeño, no sé si lo alcanzan a ver. Ah, ya, aquí lo vemos. Aquí hay un agujero pequeño. Yo se lo voy a dar acá a la doctora Martica, que nos va a ayudar aquí en esta parte práctica. Yo le pido al paciente que se acerque a este agujero y que vea a través de él. Automáticamente la persona se tapa el ojo no dominante y usa su ojo dominante. Entonces, esa es una parte. Sin embargo, se dice que hay que tener en cuenta y hacer varias técnicas, porque puede tener alguna falla la aplicación de ese test. Vamos a aplicar otro test que es las manos en triángulo. Vamos a pedirle aquí a la doctora Marta que lo haga. Le pedimos que estire sus brazos hacia adelante. Si ven ustedes, aquí en esta parte es más o menos un triángulo. Le ponemos un objeto lejano y le pedimos que observe el objeto. Ya nosotros podemos darnos cuenta de que a través de ese triángulo vemos uno de los ojos de ella. Luego ocluimos un ojo. Bajemos un poquito las manos. A ver. Le tapamos uno de los ojos y le pedimos y le decimos si está viendo el objeto que estamos mirando. ¿Lo está viendo? Sí, lo estoy viendo. Bueno, ahora le tapamos el otro ojo. ¿Lo está haciendo? Ahí no lo ve. Ahí no lo ve. Entonces, su ojo dominante será el ojo con el cual pudo observar. El derecho. A ver. ¿Ahí lo puedes ver? Sí. Entonces, lo está viendo con el ojo derecho. Cuando tapamos su ojo izquierdo, ella no lo está viendo. ¿Lo está viendo? No. Entonces, cuando desocluimos, concluimos que el ojo dominante será su ojo derecho. Bueno, ahora volvemos nuevamente con otro test que es la oclusión espontánea. Ese test a veces tiene un poco de dificultad porque si nosotros ya le hemos puesto a la persona... Perdón, dice María Luz, ¿no debe mover las manos? No, no debe mover las manos, debe tenerlas quietas. Se van a dar cuenta ustedes que la persona automáticamente como que le da un giro a la cabeza para poder observar con su ojo dominante. Nosotros no decimos nada, pero solamente vamos a observar al paciente. El siguiente test, que es la oclusión espontánea, es simplemente pedirle al paciente tápese un ojo. Cuando yo le digo a alguien tápese un ojo, generalmente se tapa el ojo dominante con su mano dominante.
Pero si yo previamente ya he realizado las otras técnicas que hicimos anteriormente, especialmente con el agujero estenopeico, puedo tener el problema de que lo asocien al ojo que acabaron de usar y entonces nos puede dar un poco mala la interpretación del test. Bueno, sin embargo, Perdóneme, doctora. Claudia dice, en el caso de los niños, ¿puede presentárseles un caleidoscopio para ver la dominancia? claro que sí, también puede ser, simplemente le ponemos a que lo vea y él automáticamente lo acercará a su ojo dominante, ¿sí? Bien, ahora podemos usar también el test del punto próximo de convergencia. Yo no sé si todos lo hayan realizado, pero es simplemente, ahorita vamos a hablar de él, acercar hacia los ojos del paciente en la línea media un objeto y en el momento en que uno de los dos ojos se desvía, el que queda fijando es el ojo dominante. Entonces, perfecto. Vamos a tratar de que ustedes lo puedan ver. Tienes que ver. Bien pegadita. Eso. Ahora, mírame aquí Al punto. Sí. Muy bien. ¿Se dieron cuenta? El ojo dominante de ella es el derecho porque el izquierdo se desvió. ¿Lo alcanzaron a observar? Excelente. Sí. Bueno, Al derecho, y allá se debe. perfecto. Porque su ojo dominante es el que queda fijando y el otro ojo va para el otro lado. La diferencia o el problema que podríamos llegar a tener es en el caso en que el paciente tenga muy buena convergencia. Entonces, pues hace muy buena convergencia y nos queda muy difícil aplicarlo. Como yo. Bueno, en el cover test unilateral podemos también simplemente pedirle que haga una oclusión y eso automáticamente con la coordinación ojo-mano y ojo nos diría cuál es el ojo dominante. Otro test fácil de utilizar o por lo menos de interpretar es el test de Hirschberg. Generalmente cuando el reflejo está centrado, simplemente observamos que el reflejo se descentra y es algo similar al del punto próximo de convergencia y que también podríamos utilizarlo para determinar cuál es el ojo dominante. Por otro lado, tal vez el otro test que podríamos usar son las luces de Bohr. Cuando no hay una perfecta binocularidad, entonces... Estela Crespo dice que si lo explicas de nuevo. ¿Cuál test quieres? ¿Cuál test quieres que se explique? Ah, hay que escribirlo. No, ella Ah, escucha. no, sí, ella está. Que igual que ella escucha. Hirschberg. Ah, bueno. Tranquila que ya ahorita vamos a hablar del Hirschberg, entonces no hay problema. Ok, Ahora sí pasamos. sí, pase. Bueno, ya con eso tenemos más o menos una ilustración bastante profunda de lo que es la dominancia ocular. Ahora vamos con el ángulo capa. El ángulo capa es un ángulo muy pequeño que se forma entre el eje visual y el eje pupilar. ¿Qué querría decir eso? El eje visual es básicamente el punto central que usa el ojo para poder ver. Y el eje pupilar es el centro de la pupila. Resulta que no siempre los dos coinciden exactamente. Y no siempre coinciden exactamente porque no olvidemos que nuestras órbitas están en posición hacia afuera, pero nosotros tenemos los ojos uno al lado del otro. Entonces, como lo tenemos en posición hacia afuera, el ojo tiene que hacer una torsión de manera que quede derecho al frente para poder usar la visión normalmente. En algunos casos, fisiológicamente, se da entonces una descentración leve de ese ángulo capa.
ustedes dirán, bueno, es que eso es tan pequeño que no sabríamos por qué nos estamos deteniendo a hablar de él. Lo que pasa es que por esa descentración de ese ángulo capa, podría estarnos o enmascarando una desviación o aparentando o aumentando una desviación que no es tan grande, porque de todas maneras hay una diferencia en el centraje de los globos oculares. Debería de que no nos deja. Bueno, entonces, para la técnica clínica, vamos a observar que el ángulo capa hay que determinarlo de forma monocular. El ángulo capa es un ángulo monocular que nos va a servir para utilizar o para evaluar el test de Hirschberg, que ya vamos a hablar de él. Entonces, en ese caso, en este caso, por ejemplo, nosotros vamos a observar el test en esta forma, poniendo la luz derecho al frente de la pupila de mi paciente y observando si el reflejo cae exactamente sobre el centro de la pupila de ese ojo o no. Y puedo tener un ángulo capa positivo o negativo en un ojo y en el otro diferente. Puedo tener 0 en uno y puedo tener positivo o negativo en el otro. Por eso es importante observarlo y hacerlo de esta manera. Voy a mostrarles un pequeño diagrama que hice yo acá para que ustedes puedan entender un poco mejor esa parte. Entonces, vamos a acercar un poquito y voy a hablar ahí. Bueno, aquí tenemos... Espera para que la cámara tome bien. Ay, que no se ve más. No, ahí ya, es que no se ve nada. A ver, apaguemos la luz. ahí, Ahí ya. ahí. Ahí se ve. O sea, usted lo va señalando y nosotros lo acercamos, Bueno, acercarlo un poquito más. Aquí entonces tenemos dibujado la estructura de un reflejo pupilar descentrado levemente, porque si nos damos cuenta que esto es la pupila, el centro de la pupila estaría por acá, pero el reflejo está levemente nasal. Entonces, si está levemente nasal, decimos que existe un ángulo capa positivo. Si yo no he observado eso, me parecería que el ojo está desviado para afuera, pero no es cierto. Es un ojo que está centrado. Por eso es importante observarlo con anticipación. Podemos tener este ángulo capa positivo, o sea, el reflejo nasal, hacia el lado nasal, esta sería la nariz, esto sería nuestro ojo derecho. O podemos tener un ángulo capa negativo, en donde nuestro reflejo está levemente en la parte temporal y nuestra nariz estaría acá y este también sería nuestro ojo derecho. Fisiológicamente, nuestro capa positivo es el más normal, por lo que estábamos diciendo de las órbitas hacia afuera. El fisiológico es el positivo, que tiene el reflejo descentrado hacia adentro. Pero si tenemos un capa negativo, podría fisiológicamente no ser tan normal, podría darse por un queratocono, podría darse por un tumor retrovulvar, toda una serie de cosas patológicas que habría que investigar para que estuviéramos más seguros de las cosas. Bueno, no sé si quedó claro hasta ahí. A ver, vamos a ver si escribe algo. Se ve bien, sí, se ve bien y Bueno, está. sí quedó claro. No me agüita, doctor. Bueno. ¿Está claro hasta ahora todo? Muy bien. Ok, claro. Todo perfecto. Entonces, como vemos aquí en nuestra diapositiva, el reflejo
centrado sería un capa cero y la descentración de ese reflejo es apenas de 0,5 milímetros, que correspondería a 3,5 grados. De manera que, como vemos, la magnitud de la existencia de ese ángulo capa es muy pequeña. Cuando hay una desviación muy grande, eso no tiene ninguna importancia. La importancia está cuando hay un microestrabismo o un estrabismo de ángulo pequeño. Bueno, ahora vamos a hablar de los reflejos de Hirschberg. Bueno, el objetivo de ese test es determinar de forma general si existe un estrabismo o no. Intenta cuantificar el ángulo del estrabismo de acuerdo a la excentricidad del reflejo. Miren qué tan importante es poder mirar primero el ángulo capa y ver si ese ojo tiene el reflejo completamente centrado o está levemente positivo, y cuando vemos en el otro ojo también está levemente positivo. Cuando estamos observando... Perdón, doctora, hay una pregunta de Laura. Dice que los estrabismos no presentan descentralización a ángulo capa. ¿Descentración a ángulo capa? Sí, a ver, no, a ver un momentico. Ahí la pregunta otra vez. Si nosotros tenemos un reflejo de Hirschberg para comparar el centraje del reflejo del ojo derecho con el centraje del ojo izquierdo, es muy importante habernos dado cuenta previamente si el reflejo que vamos a ver era completamente centrado o no. Porque si yo los podría tener en los reflejos de Hirschberg, es decir, poniendo la luz perfectamente de frente a los ojos de mi paciente. A ver, doctora Martica, si logramos. A ver. Esta mañana lo pudimos hacer. Apaga. Más abajito. Miren, dense cuenta que yo estoy observando los reflejos completamente centrados en este caso. Están centraditos en la pupila de ambos ojos. Si yo tengo un ángulo capa positivo en ambos ojos previamente, los voy a tener igualmente descentrados, porque si tengo capa positivo en el ojo derecho, tendría la descentración del reflejo levemente hacia adentro. Y en el ojo izquierdo igualmente la tendría descentrada nasalmente en el ojo izquierdo. Cuando yo pongo la luz de frente, quedarían exactamente descentrados en la misma proporción. Si eso es cierto, yo digo que el reflejo de Hirschberg es centrado, porque mis ojos no tienen desviación. ¿Queda claro? Sí. Ok. Seguimos en historia positiva, ¿no? Para que nos veamos aquí. Bueno, bien, entonces, pero volvamos a decir que la desviación es muy pequeña en ese caso. ¿Bien? Bueno, los requisitos para que el test tenga éxito es que el paciente observe plenamente la luz de fijación. Entonces tenemos que darnos cuenta que si tenemos un niño muy pequeñito, tendríamos que utilizar algún objeto, ojalá luminoso, que nos permita observar ese tipo como por ejemplo estos muñequitos que nosotros usamos, que tienen luz, y yo al atraer la atención del niño puedo tener el reflejo en el centro o darme cuenta que realmente está descentrado. Bueno, en parámetros de normalidad... Perdóname, Ana Oderna, ¿el reflejo de Hirschberg solo es para determinar si existe estrabismo o nos
nos puede arrojar otro resultado. Generalmente el reflejo de Hirschberg es para saber si hay descentración o no, o es decir, si hay estrabismo o no. Vamos a mirar, entonces en ese caso tenemos que la descentración de 1 milímetro, si anteriormente decíamos que 3.5 que 0,5 milímetros de descentración eran 3.5 grados, en este caso decimos que 1 milímetro son 7 grados. Ya cuando hablamos de 7 grados, tenemos cierta descentración del sistema visual. Entonces, por eso decimos que cuando el reflejo de Hirschberg en un ojo es completamente centrado y en el otro está en el orillo de la pupila, entonces tenemos una descentración de 15 grados. Si el reflejo está entre el margen de la pupila y el limbo esclerocorneal, tendríamos una descentración o una desviación aproximada de 30 grados. Y si es sobre el limbo esclerocorneal o más grande, pues la desviación tiene que ser de 45 grados o mucho más alta. Ya para esos, pues generalmente tenemos que hacer la medición del ángulo para poder saber realmente qué es lo que está pasando. Una de las cosas importantes que tendríamos que tener acá es que el paciente tenga fijación central, por lo menos en un ojo, y que más o menos la visión sea acorde para poder tomar el test y esté adecuado el diagnóstico que hacemos de él. Bueno. Laura dice, ¿estos test se toman con la RX del paciente? Bueno, esos test se deben tomar sin la RX y con la RX, porque la corrección óptica va a modificar la desviación y como la va a modificar, entonces vamos a obtener una modificación en el reflejo de Hirschberg que automáticamente nos indica que es conveniente o en muchos casos que no es conveniente que use la corrección óptica si estamos pensando de la corrección del estrabismo. Bueno, ahora vamos a hablar del punto próximo de convergencia. El objetivo del test es la medida de la convergencia absoluta, en donde intervienen la convergencia tónica, la convergencia acomodativa, la fusional y la convergencia por proximidad. Creo que no vamos a hablar de esos temas porque ya con anterioridad lo han oído con las profesionales que me antecedieron. Sí. Bueno, el punto próximo de convergencia, entonces, se toma para saber en qué momento los dos ejes visuales coinciden por distancia. Entonces, cuando acercamos un objeto, levemente puede ser una luz o puede ser un objeto que me permita controlar la acomodación como esta paleta, que puede ser o con una letra bien pequeña o con un muñequito o simplemente con una linterna. Vamos a ver cuál de esos test deberíamos, es decir, qué implicaciones tiene cada uno de esos test, porque deberíamos aplicarlos todos. Vamos a mirar que el punto próximo de convergencia tiene un método objetivo y un método subjetivo. Cuando hablamos de método objetivo, hablamos siempre de lo que yo estoy observando en relación a la evaluación que hago con el paciente. Y cuando hablo de test subjetivo, estoy hablando de lo que el paciente reporta cuando yo le digo, por ejemplo, cuando vea 2, usted me avisa. Entonces, en ese caso, nosotros tendríamos que mirar qué tipo de test estoy realizando. Algunos
en algunos casos, el test subjetivo o el método subjetivo no es tan efectivo, entonces tenemos que utilizar el test objetivo, lo que nosotros estamos viendo de los ejes visuales. Ya vamos nuevamente a mirar, porque en algunos casos, si hay supresión muy profunda, entonces el paciente no va a percibir dos imágenes. Pero yo ya me he dado cuenta que el ojo se desvió hace rato, entonces yo tengo que obtener el dato del método objetivo. Bueno, en el punto próximo de convergencia, vamos a medirlo, por ejemplo, con objeto real. Cuando nosotros hablamos de que lo vamos a hacer con objeto real, estamos hablando de control de acomodación. Por lo tanto, no podría ser la punta de un lápiz, no podría ser mi dedo, sino que ojalá sea un objeto que tenga algo sobre el cual el paciente tenga que poner clara y nítida la imagen, sea una I, que generalmente este es el elemento más pequeño que puede permitirme controlar la acomodación. Ese test del punto próximo de convergencia con objeto real es realmente el punto próximo acomodativo. Es la medición más importante entre acomodación y convergencia. Por esa razón puede que sea deficiente con relación a los puntos próximos realizados con una luz o con filtro rojo. Bien, bueno, ¿cómo lo hacemos? Entonces, simplemente, generalmente es importante que el paciente tenga su corrección óptica para poder ver el objeto, pero por ahora yo creo que quitémosle las gafas a la doctora Martica para que podamos ver mejor eso. Bueno, le vamos a pedir simplemente que ella pudiera observar nítidamente el objeto. Lo traemos, a ver si podemos por acá. Bueno, voy a mostrarles a ustedes la I. La doctora nos está mirando el puntico, entonces al acercarlo, simplemente le vamos a pedir que cuando vea doble o borroso, ahí está, borroso, muy borroso, entonces tomamos la distancia que hay voltea tu cara para allá, Andrés, entre esta parte de la cara y el objeto de fijación, de manera que tomamos la distancia y ustedes pueden observar aquí, entonces, simplemente entre esta parte y el objeto de fijación se toma la medida, correte un trocito atrás, bueno, como quien dice algo así, entonces yo sé que la distancia del punto próximo de convergencia sería más o menos esto. En este caso podríamos decir que podría haber sido 8 centímetros. Bien, ¿sí lo pudieron observar? Sí. Bueno. Pasamos. Bueno, ahora ese es el test acomodativo. Bueno, ahora con un test con luz, pues simplemente hacemos lo mismo, llevamos la luz. Sí, gracias. La llevamos hacia la cara del paciente hasta que el paciente nos diga veo doble o yo observe que uno de los dos ojos se desvió. Hacemos exactamente lo mismo, tomamos la distancia que hay entre el ángulo del ojo y la luz y damos el resultado. Aquí hay una cosa importante que se me olvidó comentarles ahora. Por ejemplo, puedo ya encontrar el punto próximo más cercano
en el cual obtengo la visión normal o una visión única de una sola luz, y luego yo me devuelvo hacia atrás para observar qué tanta distancia o qué tanto recorrido, espacio hay entre el momento en que vio doble y cuando vuelve nuevamente a recuperar su visión sencilla. Ese lag es un lag de convergencia que nosotros generalmente valoramos también para poder saber si es más normal o no. Y vamos a realizar la tercera técnica, que sería el punto próximo de convergencia con filtro rojo. Cuando lo hacemos con filtro rojo, estamos relacionando lo que estamos viendo con la parte foveal de un ojo y lo vamos a poner en el ojo no dominante, que es el ojo que le costaría un poco más trabajo, digamos, fusionar. Algunas veces nosotros podemos... Perdón, doctora, allá está diciendo Sergio, perdón, María Luz, esa distancia que obtengo me sirve para, y Sergio dice, ¿tiene que coincidir la medida del ppm con las distintas técnicas? María Luz no terminó de preguntar. Esa distancia que obtengo me sirve para... ¿Para qué sirve esa distancia? La diferencia entre las dos de las que hablabas. Una distancia... por eso, ese es un lag en donde el sistema visual, si tiene levemente buenas reservas fusionales, puede no ser muy grande, digamos, un espacio más bien pequeño, aproximadamente de unos 4 o 5 centímetros. Pero si la diferencia es de más de 5 centímetros, podríamos considerar que las reservas fusionales de convergencia del paciente son bajitas. En caso de que lo utilicemos y no tengamos tiempo o forma de medir las reservas fusionales, es una medida grosa que nos da el sistema para saber si son buenas o malas las reservas fusionales, ¿ok? Y Sergio dice, ¿tienen que coincidir la medida del PPC con las distintas técnicas? No, justamente por eso es que tenemos que hacerlas todas. Porque en ese caso nosotros tenemos que observar si el punto próximo con objeto real es más lejano, por ejemplo, de lo normal, pues querría decir que la cantidad de acomodación que puede ejercer ese sistema no está tan buena, por ejemplo. Pero si yo hago el test con el filtro rojo y me da mucho más lejano, yo tengo que concluir que la reserva fusional de ese paciente es muy bajita. Entonces, todos esos datos, cada uno de ellos me da una información que me sirve mucho para poder comparar el resultado, digamos, con la evaluación que estamos haciendo. No necesariamente, bueno, me preguntan aquí, ¿y la distancia pupilar se relaciona? No necesariamente. Obviamente que yo, si tengo un paciente con una distancia pupilar de 70 o 75 milímetros, para ese paciente, si hablamos de un punto próximo de convergencia de 10 centímetros, sería muy normal, a diferencia de si tengo un paciente con 50 milímetros de distancia pupilar, pues sería deficiente esos 10 centímetros de punto próximo de convergencia. En este caso, sí, obviamente se relacionaría con la distancia pupilar. Bien. Bueno, miremos rápidamente la técnica con el filtro rojo. Entonces, cómeme tú aquí. Ponemos nuestro filtro rojo en el ojo no dominante. Si quieres, apágame la luz, por favor. Aquí en este caso tenemos filtro rojo. No, tal vez no, enciéndela. Tendríamos filtro rojo en nuestro ojo izquierdo, que es el no dominante. Vamos a acercar la luz pidiéndole a nuestro paciente en qué momento ve dos luces. Aquí es importante
hacer una oclusión de este ojo y observar que la tonalidad del filtro rojo que le produce ese filtro sobre el ojo izquierdo. Y luego le mira acá en este y le digo, aquí está amarilla, aquí está roja. Ahora, ¿de qué color es? Es importante porque él debe fusionar la tonalidad del filtro rojo, es decir, que tiene que tener una coloración un poco más clara cuando desocluyo los dos ojos, porque eso me estaría indicando que hay fusión del rojo y del blanco, a diferencia de si está suprimiendo el ojo que no tiene filtro y solamente está viendo el rojo de este lado. Si eso pasa, entonces yo simplemente le tengo que decir, bueno, el color rojo que está viendo es de este mismo tono, que así. Entonces, en ese caso yo sé que está suprimiendo el color que estaba viendo con el ojo dominante y en cambio solamente lo está viendo con este ojo izquierdo. Bien, en ese caso me voy hacia atrás hasta ver si hay un punto en donde lo fusiona y en donde en la tonalidad del rojo se hace mezcla. Se hace la mezcla del rojo o simplemente un rosado más claro. Obviamente que es mucho más disociante con el filtro rojo, por esa razón es importante realizarlo también, porque entonces debe haber una relación, para que sea completamente normal, debe haber una diferencia, pero no tan grande, entre el punto próximo de convergencia con luz, el filtro rojo con el punto próximo de convergencia con filtro rojo y el punto próximo de convergencia con objeto real. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, sí. Miremos los parámetros de normalidad que podemos contabilizar. Estos parámetros de normalidad están dados para más o menos paciente que no es presbita, es decir, para menos de 40 años. Entonces, aquí se habla de la ruptura con objeto real, entonces ruptura a 2.5 centímetros con una desviación estándar de más o menos 2.5, lo que nos indicaría que si está a 5 centímetros estaría normal. Y a 4 centímetros estaría normal, a 2.5 también estaría normal. ¿Estamos de acuerdo? Y luego, que si el recobro lo hace entre 4.5 centímetros y más menos 3, es decir, hasta en 7.5 centímetros, estaría normal. Es decir, que yo lo pongo acá de cerca y luego lo alejo nuevamente. Esa diferencia debería ser entre 4.5 y 7 centímetros de distancia. Bueno, y con el filtro rojo, fíjense que las medidas son un poco mayores. Entonces la ruptura podría ser de 3 centímetros y con un parámetro, con una desviación estándar de 4, es decir, que sería normal hasta de 7, y los recobros serían normales hasta 10 centímetros. Pero tenemos que observar muy bien porque en estos casos, cuando hay deficiencias bastante importantes del punto próximo de convergencia en una persona, podemos tener incluso puntos próximos de convergencia de 1 metro, de 80 centímetros. Entonces, cuando pasa eso, nosotros nos damos cuenta que cuando iniciamos a realizar el test, no debemos colocar la luz muy cercana a la cara del paciente, sino que podemos irnos más o menos de 50 centímetros hacia cerca de la cara del paciente. Porque si lo empezamos aquí a 20 centímetros, pues probablemente el test nos queda mal realizado. Bueno, ¿queda claro hasta aquí? Terminamos punto próximo de convergencia. Cuando el paciente, aquí me preguntan, y cuando el paciente es presbita, generalmente hay una diferencia, los puntos próximos de convergencia son más lejanos, pero tampoco tan exageradamente más lejanos. Por eso es que allí hay una cosa muy importante,
y hay que tener mucho cuidado cuando realizamos le ponemos adición a los pacientes presbitas, porque el paciente presbita pierde un poquito de convergencia, es decir, el punto próximo de convergencia puede ser normal hasta 12 o 14 centímetros de distancia entre su cara y el punto próximo, pero obviamente la acomodación sí puede llegar a ser 0 a 70 años, por decir algo. Entonces, no quiere decir que el paciente presbita llegue a tener 0 de punto próximo de convergencia, simplemente que tiene un punto próximo de convergencia un poquito más alejado. Sí, puedes tomarlo también. Aquí nos preguntan, ¿se toma con sus anteojos de cerca? Sí, pero de todas maneras la convergencia es un fenómeno reflejo, de manera que con corrección o sin corrección debería ser más o menos normal, y ese test lo debemos aplicar para el paciente presbita lo debemos aplicar con luz y con filtro rojo, más que con objeto real, porque ya para él no sería el importante el de acomodación, porque ya lo tenemos reemplazado con sus gafas de visión cercana. ¿Ok? Bien, muchas gracias. Ok. Bueno. Ahora sí vamos a hablar del cover test. Bueno, aquí tenemos preparado algo muy importante para que todos ustedes tuvieran claridad sobre el cover test. El cover test es un test, si bien es cierto, el mismo nombre de cover es una tapar y destapar de los ojos y de los ejes visuales, pero es necesario tener muy claro qué es lo que vamos a hacer en cada uno de los tests y para qué nos va a servir. Entonces, el cover test nos evalúa la presencia, la dirección, la magnitud, la frecuencia y la lateralidad de la desviación. Aclaremos un momento que podemos tener desviaciones aparentes y desviaciones manifiestas. Las desviaciones aparentes son las forias, que solamente aparecerían cuando nosotros hacemos una disociación, es decir, cuando tapamos un ojo. Y las desviaciones manifiestas, pues son los estrabismos. Es un test tan importante que nos dice si en un momento determinado mi paciente tiene desviación, o es decir, si es un paciente estrábico o es un paciente no estrábico. Y acordémonos que cuando tenemos un paciente no estrábico, podemos tener muchas formas de manifestación de las deficiencias que tiene su visión binocular. ¿Por qué es tan importante? Porque un paciente que tiene visión binocular, pero no es tan normal, entonces a veces podría manifestarse con desviación permanente y a veces podría compensarla y no ser desviación permanente. Si en cualquiera de los test que apliquemos o en cualquiera de los momentos en que apliquemos el cover, mi paciente tiene visión binocular, es muy importante observarlo, porque no es igual tener visión binocular normal que tener estrabismo. Tener estrabismo es tener ejes visuales completamente disociados, alteraciones que pueden llegar a ser muy importantes y mucho más complejas, mientras que si tiene visión binocular, generalmente esos pacientes tienen muchos síntomas. El paciente que tiene muchos síntomas es el paciente que tiene visión binocular. Entonces vamos a mirar qué requisitos necesitamos para que realicemos un cover test. En muchos casos podemos tener un control de la acomodación. Es decir, que sí es importante aplicar el cover test tanto sin corrección como con corrección. El paciente debe tener fijación central.
y para ello también una agudeza visual sensiblemente normal, digamos que tenga buena agudeza visual o que por lo menos ya haya sido corregido. Sin embargo, no quiere decir eso que al paciente que llega de primera vez no le vamos a hacer cover test. Sí le vamos a hacer cover test porque es importante determinar ese tipo de cosas. Es necesario que el paciente haga atención, tenga buena atención a la prueba para poderla realizar y para que el resultado sea confiable. Que tenga la corrección adecuada. Hay que observar en esos casos también la posición de la cabeza, porque muchas veces nuestro paciente entra así con la cabeza de medio lado y entonces generalmente la cabeza de medio lado es porque tiene algunas veces, si no casi siempre, una desviación de tipo vertical que hace que la compense y quede nuestro ojo horizontalmente uno al lado del otro haciendo el movimiento compensatorio de la cabeza. Pero cuando vamos a hacer el cover test es importante hacer que el paciente enderece la cabeza. Entonces, primero podemos hacerlo en la posición que él traiga y observamos qué pasa. Pero luego le decimos enderece su cabeza y entonces observamos qué pasa y generalmente van a encontrar ustedes que hay un desfase vertical que puede ser muy pequeño, pero que existe. Entonces también eso nos traería cantidades de problemas de sintomatología. Bueno, la distancia del trabajo también es muy importante porque vamos a darnos cuenta aquí con un caso que tenemos, que queremos mostrarles a ustedes, que no es lo mismo la cantidad de desviación y la lateralidad de la desviación cuando estamos mirando de lejos y cuando estamos mirando de cerca. Entonces, por eso, cuando hacemos un cover test, es indispensable tomar el cover test tanto en visión lejana como en visión cercana, porque eso hace automáticamente que nosotros podamos hacer un análisis completo del tipo de desviación que se presenta. Bueno. ¿Vamos a hacer algo? Sí. Bueno. Espera, Matica, yo pongo el mouse. Cambiémoslo y pásamelo. Bueno, entonces ahora vamos a empezar con el cover and cover. Vamos a realizarlo en este momento. Bueno, vamos a ver si logramos. Apagamos esto. A ver si logramos hacerlo aquí. Bueno, el primer tipo de test que vamos a realizar es el cover and cover. Ahí está perfecto. Sí, está bien. Sin embargo, te quiero lo correcto. Bueno, Ahí. espérate, sí. Esa. Bueno, ese tipo de test lo que nos va a decir es si tiene desviación el sistema visual o no. Y pues es tan importante que nos dice si tiene estrabismo o no lo tiene. Entonces, Está bien. cover and cover es tapar y destapar. Eso es lo que quiere decir cover and cover. Entonces, vamos a observar el movimiento del ojo destapado, no del ojo, no del otro ojo. Mira. Tú nos vas a mirar aquí. Abrimos los ojitos. A ver, vamos a ver si ustedes alcanzan a ver el tipo de movimiento que hacen los ejes visuales en este caso. ¿Qué pasó ahí? ¿Hay algún tipo de movimiento? Ahí no tenemos ningún movimiento de nuestro ojo destapado. Si no tenemos ningún movimiento, entonces nuestro ojo derecho está fijando. Ese no tiene ningún problema. Vamos a mirar el otro. Ahora aquí. Tampoco tuvimos ningún tipo de movimiento. Entonces nuestro paciente tiene visión binocular, porque no tiene desviación. Pero ahora vamos a darnos cuenta que nuestro paciente
Dice María Julia, disculpe, ¿a qué distancia para visión cercana y visión lejana recomienda tomar este test? Ese test lo vamos a hacer en visión lejana a 6 metros o a mínimo 3, 4 metros, que es la posibilidad de algunos de nuestros consultorios porque no tenemos 6 metros en la mayoría de ellos. Y cuando hablamos de visión cercana, podemos tomarlo a 40 centímetros, a 30 centímetros y de pronto hasta 20 centímetros para ver qué modificación tenemos. Aquí está 50 más o menos. Aquí tenemos más o menos, pero en este caso le vamos a pedir a ella que nos mire lejos. Ella nos está mirando lejos. Entonces vamos a hacer un cover. Bueno, hasta aquí entonces dijimos que no tiene ningún tipo de desviación. Pero ahora vamos a hacer un cover test alternante. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tapar el ojo derecho y sin darle posibilidad de fusión le tapo el ojo izquierdo. Y vamos a mirar a ver qué pasa. ¿Qué observan ustedes? Lejos. Sí, lejos. No, cabecita un poquito más abajo. Eso, para que nos queden los ojos bien abiertos. Bueno, miren aquí, miren acá, miren aquí, miren acá. ¿Qué observamos? Mira, mira. Entonces, encontramos que nuestros ojos se van a desplazar hacia afuera. ¿Qué querría decir eso? ¿Por qué nuestros ojos se desplazan hacia afuera? Porque tiene una desviación hacia adentro. Si nuestro ojo está adentro, él se va hacia afuera para recuperar la visión que tenía, el punto de fijación. Entonces aquí hasta el momento hemos dicho que ella tiene una endo. No hemos podido decir nada más todavía, porque no sabemos. Vamos a mirar si es foria o estropia. Entonces, aquí hicimos un cover test alternante sin posibilidad de fusión. Ahora vamos a permitirle fusionar. Miren lo que pasa. Miren, los dos, este ojo que acabo de destapar se fue para afuera y el otro se quedó quietecito. Entonces ella tiene una endoforia. Mira, mira la luz, van hacia afuera, y cuando destapo, este levemente recupera y este se queda quieto. Entonces está fusionando, tiene su recuperación de visión binocular hacia afuera. Entonces ella tiene una endoforia. ¿Listo? ¿Por qué se le dificulta más verte lejos? No, porque recupera. Ahora, si la ponemos a ver un objeto más cercano, muestre a ver. ¿Y la almanaque? ¿No? ¿O esto? No, aquí, esta paletica. Vamos A ver, vamos a ponerla a mirar aquí un objeto más cercano, a ver qué logramos, a ver si la desviación es igual de grande en magnitud. Fíjense que ya pudimos observar qué tanto se movían los ojos, ¿no es cierto? Ahora vamos a mirar aquí. Bájame un poquito la cabeza. Y ábrame bien los ojos. Miren acá, miren aquí el muñequito, mira el muñeco, mira el muñeco. Aquí también tenemos una endoforia, pero levemente de una magnitud más pequeña que la que teníamos cuando estaba mirando lejos. Ahora mira lejos, quitémosle esto. Mira lejos a ver. Miren la diferencia entre eso, miren la cantidad, o sea, la magnitud de la desviación es mucho más alta cuando mira lejos. Entonces ella tiene una desviación de endoforia más grande de lejos que de cerquita. ¿Pudieron observar? Sí. Sí. Gracias. Bueno, Ya. Yo que no siente, bueno, ya logramos ver que ustedes pudieran observar eso que era muy importante en este caso. Si yo tengo un estrabismo, por ejemplo, de esta misma característica de endodesviación,
simplemente cuando yo tapo mi ojo, es decir, supongamos que tengo desviación para adentro de mi ojo izquierdo. ¿Qué habría pasado? Si yo ocluyo mi ojo dominante, que era el derecho, y este estaba torcido, voy a encontrar que va derecho al frente. Si yo destapo si este es el dominante, mi derecho, este ojo vuelve y toma la fijación, y este se va para adentro porque ese estaba torcido. Entonces, en ese caso yo decía que tengo una endotropia del ojo izquierdo. Si yo siempre que realizo mi test me pasa lo mismo, es porque tengo una endotropia siempre del ojo izquierdo. Entonces, esa es una endotropia de tipo monocular, o sea, un estrabismo. Bueno, en algunos casos puede haber un estrabismo no monocular, sino alternante. ¿Cómo sé yo que hay un estrabismo alternante? Cuando a veces se queda desviado un ojo y a veces se queda desviado el otro. Para poder determinar exactamente qué pasa con esto, yo debo hacer que mi paciente, a veces le pido, cierre los ojos, abra los ojos. Cuando abre los ojos, habrá un ojo que siempre es dominante. Entonces yo digo, por ejemplo, que tiene una endotropia alternante con dominancia derecha, por ejemplo. Hay algunos casos en los que la alternancia es perfecta, entonces hay una posibilidad de que tome la directriz el ojo derecho y que también la tome el ojo izquierdo. Pero eso es muy importante para más adelante tomar determinaciones con relación a las terapias que nosotros podemos tener. Cuando hablamos bueno, ¿hasta aquí estamos de acuerdo? Ok. Sí. Bueno, listo. Cuando hablamos de cover test, el cover uncover y lo mismo el test alternante. Luego entonces podemos hablar del cover test simultáneo, pero ya esos son cover test que se realizan cuando hay estrabismos ya más complejos, desviaciones disociadas y todo ese tipo de cosas. Y iniciaremos entonces la próxima vez con la medición de la desviación con la parte de prisma cover test y otro tipo de técnicas para medir la desviación, que ya entonces serían las mediciones sensoriales, que son las de varilla de Mados y otro tipo de cosas que también creo yo que vale la pena que todos los conozcamos para que podamos hacer una valoración más exacta. Bueno, ya me dicen acá que nos cuadró el tiempo exactamente. Bueno, aquí tenemos un parámetro de normalidad en relación a las forias. Decimos que las forias de lejos es considerada normal una foria de exo con una desviación estándar de más menos 2, quiere decir que podríamos tener 3 de exo en visión lejana y sería normal, o 2 de exo y sería normal, o 1 de exo y sería normal. Pues obviamente que el orto de lejos pues también sería normal, sin embargo pues muchos de los casos y fisiológicamente casi no se encuentran exactamente ortofóricos. Bueno. Y para cerca, obviamente una diferencia un poquito más grande, podríamos tener 3 de exo con una desviación estándar de más menos 3, es decir, que podríamos tener 6 dioptrías de exoforia en visión cercana y sería normal. Para encontrar que haya una anomalía de insuficiencia o de exceso, debe haber una diferencia de aproximadamente 10 prismas entre la visión lejana y la visión cercana. Es decir, yo podría tener para lejos
ortoforia o 1 de exo, y para cerca 15 de exoforia. En ese caso yo tendría insuficiencia de convergencia. Pero si yo tengo 2 de exoforia de lejos y 5 de exoforia de cerca, esta todavía no es considerada como una anomalía de insuficiencia de convergencia. ¿Estamos? Bueno, les agradezco mucho su atención y por favor a ver. ¿Qué pasa si al usar el cover test la foria es vertical? Cuando hacemos el cover test, si la desviación es horizontal, pues la medimos con un prisma horizontal. Si tenemos una desviación vertical, entonces simplemente la neutralizaremos con un prisma vertical. Hablaremos de la forma de medir la foria en la próxima sesión. Todo claro. Excelente, muy bien, muy didáctico. Bueno, me alegra mucho que hayamos podido lograr eso que queríamos hacer. Bravo. Lo seguiremos intentando en adelante. Bueno, doctora Marta, ya esté. Bueno, muchas gracias por su atención y vamos a seguir con la doctora. Muchas gracias. Vamos a seguir con las clases con la doctora Estela y hay una clase con la doctora Marta que es la de los movimientos sacádicos. De los movimientos oculomotores. oculomotores. Sí. Sí. Y espero que hayan quedado satisfechos con todo lo que vieron hoy. Como le digo, estamos en presencia de una doctora que es de lo mejor que hay en este país. Uy, muchas gracias, doctora Matica. No diga tantas cosas. Sí, la verdad. Sí, imagino. ¿Listo? Bueno, Sí. Bueno, chévere. hasta luego. Que Excelente. estén muy bien. Adiós. Cierra, doctor.
Muchas gracias a todas.